estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, cuántas noticias, ¿no? de economía. Digo, nos vimos hace un mes o poco más de un mes y es otra realidad y cada vez peor. ¿Por qué? Porque Argentina trae un proceso de degradación profunda en los últimos 10 años. En rigor, Argentina arrancó su decadencia hace 106 años. Pero la degradación que ha tenido en los últimos 10 es violenta. Para que te des una idea, ¿vos te acordás de la crisis del 2002? Sí. Bueno, el PBI cayó 10,9, o sea, cerca de 11 y pico en términos per cápita. Cuando vos tomás los últimos 10 años de Argentina, cayó 16. Está claro, ¿no? Una foto real. Cuando vos mirás los indicadores sociales durante el 2001, o sea, previo al estallido que termina con la convertibilidad, digamos, hoy tenemos peores indicadores que esos en el plano social. Cuando vos mirás los indicadores monetarios, el desequilibrio monetario es el doble del que teníamos previo al Rodrigazo. Y cuando vos mirás la dinámica de los activos vinculados con la fuga o la relación de pasivos monetarios remunerados del Banco Central contra la base monetaria, estamos en niveles de la última parte de 1988, es decir, la antesala de la hiperinflación. Y si vos a esto le sumás la crisis política y el déficit fiscal, están todos los condimentos dados para que haya una crisis de proporciones impensables. Hablando de eso, Javier, tengo algunos datos para ir charlando contigo. El primero es, sube el riesgo país. ¿Qué nos dice? Vamos a hacer definiciones. Bueno, básicamente el riesgo país tiene que ver con la probabilidad de default. Es decir, ¿qué significa el riesgo país? Que el retorno promedio de un bono argentino excede al retorno de un bono norteamericano, por decirlo de alguna manera. En ese contexto, cuando vos crees que no te van a pagar, vos te deshacés de esos bonos. Cuando el precio de los bonos cae, como contrapartida es que el retorno es más alto. Consecuentemente, lo que vos tenés es que el riesgo país está reflejando la insolvencia argentina. Que no nos creen. No, la insolvencia directamente, que vos no podés pagar. Entonces, porque sí, vos podés ser un tiro al aire, pero si tenés los recursos para pagar, ¿entendés? O sea, vos tenías al delirante de Néstor Kirchner y el credit default swap era 200 puntos básicos. Entonces vos hoy tenés 3.000 de riesgo país en promedio, para redondear, pero vos tenés en la punta corta, que es donde más se siente el riesgo país, y la probabilidad de default en 5.500. Y mirá lo que son las cosas. Argentina dejó de operar el credit default swap, que es un seguro contra default. ¿Por qué? Porque había pasado los 10.000 puntos básicos. Es decir, que todos descuentan el default. Y fíjate por qué. Porque vos tenés 3,5 de déficit fiscal primario, 2 de intereses, hasta 5,5 y 3,5 del cuasifiscal, que es el del Banco Central. O sea, tenés 9 puntos. O sea, todos descuentan que vamos a un default. Sí, obviamente. Argentina, digamos, o sea, básicamente está técnicamente en default. O sea, de hecho, el acuerdo que hizo con el fondo es un acuerdo para rolear las cosas y que no defaultear y que la responsabilidad no caiga en el Fondo Monetario Internacional. Pero Argentina es un insolvente. Mientras tanto, Alberto Fernández busca nuevos enemigos. El presidente, esto es lo que decía. Y la Argentina sigue creciendo. Sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos. El desafío de enfrentar la inflación, el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Son todos los nuevos desafíos que aparecen. A cada uno de esos desafíos, sepan todos, les voy a poner el pecho. ¿De quién son los 20.000 millones? Hay que aclarar que lo que acaba de decir, lo que dijo el presidente ahí fue un disparate. Los dólares son de aquellos que los generan. Es una cuestión de propiedad privada. Es decir, si yo soy el dueño del fruto de mi trabajo, él se cree que es el dueño del fruto del trabajo de los demás, o sea, es un problema grave de violar y violentar la propiedad privada. Digo, esto no es trivial, o sea, no es trivial. Si vos exportaste y generaste esos dólares y los tenés,
Vos, digo, los podés disponer como se te dé la gana, porque es tu propiedad, José. Es el fruto de tu trabajo. O vos te crees, ¿vos cómo tomarías si yo agarro y cuando vos vas a cobrar el sueldo te manoteo una parte? Porque nada, porque se me ocurre, porque son míos. No, es un disparate. O sea, primer cuestión, o sea, que es de índole moral, o sea, un problema de índole contra la propiedad privada. ¿Me entendés? El primer problema es... Problema de fondo. Claro. El concepto. Claro, el problema de fondo siempre es moral, ¿eh? Todas las discusiones, si querés, todas las podemos poner en el plano moral. Entonces, vos sos el dueño del fruto de tu trabajo. Si vos te lo ganaste honestamente, es tuya. ¿Quién es él para decir, digo, cómo podés disponer de tu propiedad? Primer locura. Segunda locura implica además que no entiende lo que está pasando. No es que sube el dólar, no es que suben los precios. A ver, explica eso. Te lo pongo más fácil. Agarrá y fíjate cuánto es tu sueldo en dólares al tipo de cambio paralelo. ¿Subió? Digo, no te lo hago pensar más porque te pone a llorar acá. Bueno, la depresión en ese sentido porque te medís contra el mundo. Bien, entonces no es que sube el dólar o que suben los precios. En realidad lo que está pasando es que pierde poder adquisitivo el peso. La pérdida del poder adquisitivo del peso tiene que ver con que se genera un exceso de oferta de pesos. Y esto ocurre porque emitís, básicamente porque emitís para financiar el déficit fiscal, porque emitís por el cuasi fiscal, porque emitís para sostener el precio de los bonos. Todo eso genera que vos emitas de una manera descomunal. Y al mismo tiempo la gente desprecia el peso y que lo bien que hace, porque en realidad el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para bono. Por lo tanto, digamos, está perfecto que la gente desprecie el peso. Y tienen razón, porque vos en el año 2001, con 100 pesos comprabas 100 dólares. Hoy comprás 30 y pico de centavos de dólar. Con lo cual, Javier, digo, Kicillof, pero sí. dame un segundo. Entonces, ese exceso de oferta hace que hace que el poder adquisitivo del peso caiga y que todos los precios expresados en unidades monetarias suban. El dólar es un precio más. Y en realidad, que esto también es muy interesante, no solo que es un precio más, como es un activo financiero en un contexto donde se te cae la demanda de dinero, es el que pica primero. Hablando de eso, Kicillof, que es un nombre al que la ministra de Economía escucha, vos sabés, y también Cristina Fernández suele decir que la emisión no genera inflación. Bueno, parece que desconoce la historia del mundo, desconoce la historia de la propia Argentina. Argentina, desde que empezó a tener Banco Central, cada vez tuvo más inflación. Y la realidad es que terminó... El único periodo desde que existe el Banco Central que no hubo inflación en Argentina fue durante la convertibilidad, justamente porque la cantidad de dinero se determinaba endógenamente acorde a la demanda de dinero. Por ende, una vez que se corrigieron las distorsiones de precios relativos que venían de la hiper de Alfonsín del 89 y la hiper de Menem del 90, automáticamente pasaron 20 meses y desapareció la inflación. O sea, y Argentina pasó a ser el país con menos inflación del mundo. Vos le devolviste la navaja al mono asesino que es el político manejando el Banco Central. Mirá, el primer periodo del régimen kirchnerista la inflación promedio fue 8. En el segundo periodo del régimen kirchnerista 22. Después 28 en el tercero. Macri 41. Ahora vos tenés una inflación de los últimos 12 meses en el 60, pero tomás el semestre, anualizás, vas al 85. Si vos tomás alimentos, venís al 120. Si vos corregís por brecha, te vas al 350%. Si vos tuvieras hoy un desequilibrio parecido al que teníamos en el Rodrigazo, es decir, que cuando vos inseres la macroeconomía, la inflación se va a ir a niveles por lo menos del 500%. Dale, digo, ¿cómo que la emisión no genera inflación? Mira, ayer el señor Pollera, que es el secretario de Comercio, tuiteó, dijo lo siguiente, dijo que había mandado a inspeccionar los supermercados, que iba a haber un consenso con ARBA, con AFIP, que en definitiva tenía que ver porque esto tenía que ver con los precios y con las avivadas habituales. ¿Para qué sirven esos controles? No sirven para nada, para lo único que sirven es para generar escasez. Vos fíjate esto, el nivel de ignorancia es temerario ya. Tener a estos ignorantes en estos cargos es verdaderamente temerario. Porque primero, ¿qué es la inflación? Es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. ¿Sí? O si vos querés otra definición, la suba generalizada de precios. Pero, a ver, si vos, no sé, querés ir a controlar un supermercado, querés supuestamente un formador, eso de última haría el nivel de precios, no a la tasa de variación. ¿Me comprendés el nivel de burrada
Aparte ya lo vimos funcionario, con ¿no? intendentes, lo vimos... Pero vos me comprendés lo que te digo, ¿no? Es decir, están confundiendo nivel de precios con tasa de variación de precios, o sea, con lo cual estamos frente a unos burros. El segundo punto tiene que ver con la cuestión de la teoría del valor. Ellos creen que los precios se determinan por los costos, se llama teoría objetiva del valor. Eso fue erradicado de la teoría económica en 1871 con la obra de Karl Menger, Principios de Economía Política. ¿Sí? Que cuando descubre la teoría subjetiva del valor. ¿Querés que lo hagamos con un ejemplo? Suponete que yo tuviera este vaso de agua. Bueno, tiene un determinado costo. ¿Cuánto pagás por este vaso de agua ahora, José? Ponemos 10 pesos. No te veo pagando 10 pesos cuando lo estás tomando, ¿eh? Ah, pues lo tengo el mío gratis. No te pago nada. Ponele. No lo quiero. Ahora, ¿cuánto valdría este vaso de agua? El mismo, ¿eh? En el medio del desierto del Sahara, a plena luz del día. No tiene precio. Ah, ok. ¿Cuánto pagarías por el segundo vaso en el desierto del Sahara? Menos. Menos. Y después que tomaste 50 litros, te traen otro vaso, te lo tiras por la cabeza. Entonces, digo, esta gente no entiende cuestiones básicas de teoría del valor. Es decir, vos fíjate que es tan ridícula las teorías objetivas del valor que significa que no habría quiebras. Porque en total, digamos, vos podés trasladar todos tus costos a los precios y automáticamente entonces nunca quebrás. Yo les cuento a esta gente que en el mundo real existen quiebras. En el mundo real existen quiebras. Recién le mostraba a Luis, no sé si lo viste, una producción del equipo audiovisual de La Nación Más, con el tema de las diferentes frases y lo que pasaba con el dólar. Y tenemos otro respecto de cómo fueron cerrando, ¿no? ¿Querés que te pase una más legendaria, la de ver. Lorenzo Sigot? El que apuesta al dólar pierde. El que apuesta al dólar pierde, mirá, el que apuesta al dólar... Y la repitió Cristina, y así nos va. Fíjate esto, Javier, mirá. Ahí está, ¿eh? Cierra, 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 sube, sube, sube. Bueno, porque lo que hay que comprender es que cuando vos tenés un exceso de demanda, hay distintas formas de generar el racionamiento. ¿Cuál es la forma del mercado? La forma del mercado es la propiedad privada y eso se traduce en el sistema de precios. Si vos tenés un exceso de demanda, el precio va a subir. Vos estás emitiendo tantos pesos que hay un exceso de oferta que hay presión sobre el dólar. Ahora, hay otro mecanismo de racionamiento, que es el que le gusta mucho a los políticos argentinos, es pegarte un garrotazo en la cabeza para que tu demanda baje. Ahora, eso no arregla el problema, eso lo que hace es que te aparezca el mercado paralelo y se te vaya a la nube. O sea, el gobierno se empecina en fijar un precio y como no le dan las condiciones de oferta y de demanda, la acomoda a garrotazos en la cabeza. Bueno, eso digo, no funciona bien. Porque además ese exceso de demanda tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía. Eso significa que, por ejemplo, en el mercado de bonos se te derrumba el precio de los bonos, las tasas de interés se te van a la nube, el riesgo país. Por ejemplo, digamos, ¿tenés el teléfono prendido? Hacemos la cuenta equivalente de cuánto es, digamos, la tasa de interés en peso equivalente a tener una tasa en dólares de 55%. A ver, hacé la cuenta. A ver, tenemos una Tenemos tasa de... tiempo. Para que encuentres la calculadora. Mientras vos calculás, ejemplo. le digo a Sofi, contanos alguna de las ¿Cuánto noticias esperás que- de inflación? ¿Cuánto decimos? ¿75? ¿O querés 80? hacerlo Sofi, con ¿cuánto brecha? esperás? ¿Querés hacerlo con brecha? 80%? 80. Pero ¿no querés hacer con brecha, con expectativa Dale, de evaluación? decile. 50%, Sí. 150% de brecha. 150 le ponemos. Exactamente. O sea, por 2,5. Está O sea, esto te calculando da- en vivo Javier Milei. 3,87,5 quiere decir que la tasa de arbitraje en Argentina en pesos hoy, ¿sabés cuánto es? 287,5%. Listo, basta, se terminó el partido. ¿Eso para qué le sirve a la gente, tasa de arbitraje? Porque esa es la tasa a la cual vos podrías conseguir pesos. ¿Te das cuenta? Nadie va a ir a buscar pesos a esa tasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se te dice intermedia ahorro e inversión. Se te cae el nivel de actividad, Se la inversión se te derrumba la inversión, por lo tanto no generas puesto de trabajo, se te genera un exceso de oferta en el mercado de trabajo, se te deteriora el salario real. Digamos, más pobres, más indigentes. ¡Boom! Más real, imposible. Sofi, sumate con una pregunta.
Bien, justo hablabas, Javier, de los salarios. Te quiero preguntar por las paritarias, que vamos a ver que en las próximas semanas se van a reabrir. De hecho, diputados y senadores autorizaron un aumento del 69%. ¿Qué se espera para la segunda parte del año en cuestión salarios? ¿Le va a ganar a la inflación o no? No lo sé. No lo sé porque ¿no? la realidad es que es imposible saber, Sofía, lo que va a pasar con la inflación. Es decir, son tan chantas los economistas que te dan un precio del dólar como lo que te diga a dónde va la inflación, porque en realidad vos no conocés hoy ni la escala nominal a la que va a viajar la economía argentina, porque fíjate que los indicadores de actividad hoy ya se empezaron a deteriorar fuertemente, por lo tanto es muy probable que tus cuentas fiscales empeoren aún más. Y además tenés otro problema adicional, que es que se te va a caer la demanda, se te está cayendo la demanda de dinero y vos no sabés a dónde va a caer. Por ejemplo, supongamos este caso, yo no emito un solo peso más, ¿no? Supongamos cerrás el Banco Central. Exactamente, no emito un peso más. Ahora, con esta caída de la demanda de dinero, vos sabés que si en la hiperinflación la demanda de dinero se te cayó a 0,2% del PBI. Ya, no sabía eso. Bueno, ¿sabés qué implicaría eso hoy? Multiplicar el nivel de precio entre 50 y 60 veces. Aún con el Banco Central no emitiendo nada. Exacto. Entonces, una vez que vos entraste en la dinámica que se te cayó la demanda de dinero, la acción humana, y vos, digo, es como que yo te diga, Sofía, ¿vos sabés lo que vas a hacer dentro de 2 meses, el día tal, a tal hora? Y vos decís, no tengo ni la más pálida idea. Digo, o sea, y aún cuando vos podés tener control sobre vos mismo, digo, imagínate los policymakers que no saben nada acerca de lo que queremos hacer o no. Javier, vos debatiste con Juan Grabois. Lo hiciste en el marco Sí. de una charla con Jorge Fontevecchia. Y Juan Grabois emitió declaraciones hace pocos días, para mi gusto, y esto es opinión, no información, peligrosas, ¿no? Porque cuando hablas de la calle, de violencia en las calles, con una palabra muy grave que es la historia reciente y saqueos, quiero ver con vos esto y preguntarte tu opinión al respecto. Mirá. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política la puta madre. Es obvio que esto no da para más. ¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no para que haya más. Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos vayas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros. Porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre en la Argentina. Esto es información y no opinión. Vos sabés que el kirchnerismo, cuando la caja se termina, buscan cajas creativas. ¿Qué ocurrió cuando no había, en su momento había FJPs? Sí, se nacionalizaron Ya los no está más. FJPs, una En estafa. su momento se buscaron otras cajas, que fue la máquina de hacer billetes, la buscó un funcionario para su propio mecanismo. Ahora, o estatizan empresas y sacan la plata de ahí. bueno, ahora lo que se está viendo es, por parte de un sector más radicalizado del kirchnerismo, que el mecanismo para la próxima elección sería un salario universal. Puede ser, algunos pueden ser genuinamente, otros directamente por una cuestión electoralista. ¿Qué pasaría hoy si vos decís, con un Estado fundido, saco un salario universal? A ver, primero que tiene varios problemas técnicos, ¿no? La primera es, el salario es una compensación por el trabajo. Por esfuerzo. Exactamente, por lo tanto vulnera la definición de salario. Segundo, la idea del ingreso mínimo universal, que así como la propone gente del kirchnerismo, hay gente de la pseudo-oposición que también la proponen, ¿eh? ¿Quién más? No estoy al tanto. Digo, gente que está ligado a algunos candidatos radicales, que dicen estas estupideces también y que lo han defendido fuertemente. El problema del ingreso mínimo universal es que también implica un acto violento, porque vos para dárselo a alguien que no está trabajando y dárselo, se lo tenés que sacar a otro, con lo cual es un trato desigual frente a la ley. Además tiene implícito un robo, además desincentiva al que trabaja. Y no solo eso, sino que además vulnera la lógica sobre la cual funciona el sistema capitalista.
Vos solamente en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Ahora, si vos tenés asegurada tu subsistencia, por decirlo de alguna manera, a vos no te va a preocupar en lo más mínimo hacer un trabajo, un juego que le sirva a alguien. Es como, ¿me entendés? Que vos empezaras ahora a tener una remuneración independientemente de lo que tengas de rating. ¿Y qué vas a hacer? Y vas a hacer cualquier cosa. O sea, vas a hacer lo que a vos Sí, si no te esforzás porque total Exacto, ya está. total, ya está. ¿Y vos qué crees que va a pasar con la generación de ingresos del canal? Y se va a hacer pelota. Bueno, es decir, eso no es sostenible. O sea, en el sector privado implica la quiebra, o sea, tarde o temprano te va a decir, mira, pibe, ponete las pilas porque si no te tengo que poner un boleo. Sí. En el Estado, digamos, o sea, entonces cuando vos haces las cosas mal en el sector privado, quebrás y listo. O sea, cuando vos pases las cosas mal en el sector público, le pasa la cuenta al sector privado. Entonces, y eso genera la ruina del sistema. De hecho, en Finlandia se hizo una prueba piloto de esto y terminó a las piñas, por decirlo de alguna manera, en Finlandia, ¿no? Digamos, o sea, acá. Y es más, cuando lo sometieron a votación en Suiza, esa idea perdió por el 80%. Con lo cual, primero, digamos, mala idea desde lo teórico, mala idea desde lo moral, mala idea desde lo empírico. Punto 1. Punto 2, me parece también, digamos, muy complicado otras cosas que dice Grabois ahí. Por ejemplo, él llamar al tema de la violencia me parece muy peligroso porque Argentina tiene una historia muy compleja en los 70s, tiene una cuestión muy compleja en lo social. Hoy los indicadores sociales son peores que los del 2001 y no fue un chiste lo que pasó en el 2002. Entonces también me parece tremendamente irresponsable estar impulsando eso. También me parece deplorable eso de que cuando le dice a Alberto que te pusimos, o sea, ¿cómo? Digamos, yo creía que acá había democracia, que la gente va, vota, Votó elige. y lo eligieron. Claro, de ese digo, otro tema grave. Digamos, dijo en un fragmento tan chiquito, dijo tantos disparates que hasta es difícil recordar todas las barbaridades que dijo. Pero, o cuando dice los mercados, digo, no entiende lo que es el mercado. O sea, yo comprendo que Grabois no entienda qué es el mercado porque la verdad es que, digo, vos le preguntás al 95% de los economistas y no saben lo que es el mercado tampoco. Es decir, el mercado lo que hay que comprender es que es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Voluntariamente, eso es el mercado en este Exactamente. caso. Digo, eso es mercado, esa es la definición de mercado. Técnica de mercado. Javier, me voy a meter un ratito en la casa de Rosendo Fraga. En la caja no, Rosendo, no te asustes. Te contaminó el kirchnerismo. La caja de te Grabois. contaminó el kirchnerismo. Rosendo, buenas noches.